Pasa a las 8 de la noche, 10 minutos. Y por supuesto, se los contamos aquí en Recap Blue, donde los acompañamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. ¿Para qué? Para hacer una recapitulación de los hechos más importantes de Colombia y del mundo, pero también para actualizarlos de lo que pasa ahora. Y pasa con el expresidente Álvaro Uribe. Esta semana ha sido una semana para conmemorar los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Un holocausto cuya cantidad de personas muertas y desaparecidas, Lucas, todavía después de 40 años no se ha podido definir con certeza. Allí murieron empleados del palacio, magistrados, pero también personas civiles que estaban en ese momento en el Palacio de Justicia. Lo cierto de todo esto es que mañana se conmemoran los 40 años de esa toma al Palacio de Justicia por parte del M-19, sí, señora, que según las investigaciones habría sido financiada por Pablo Escobar. ¿Para qué? Para evitar que se conocieran todos los expedientes, mejor dicho, para quemar los expedientes alrededor de la extradición de narcotraficantes. Claro, y en ese momento estaban decidiendo en la Corte Suprema todo ese proceso de extradición que estaba por ver si la Corte lo avalaba o no, de estos narcotraficantes a los Estados Unidos. Exactamente, y luego empieza la retoma al Palacio de Justicia. En una situación brutal, unas imágenes que seguramente están en la memoria de millones de colombianos que tuvieron que vivir esa escena de los tanques de guerra allí en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, el partido que fue transmitido por decisión de quien en ese momento manejaba las comunicaciones de ese país, Noemí Sanín, y así sucesivamente todo lo que ocurrió, los desaparecidos y lo que ha venido pasando a lo largo de estos 40 años. Pues lo cierto de todo esto, Lucas, es que el expresidente Álvaro Uribe es noticia, pero no noticia por sus encuentros políticos como los de la semana pasada, ni por lo que vaya a pasar de cara a las elecciones de 2026, sino porque está proponiendo y va a pedir un indulto a los militares que participaron en la retoma al Palacio. Lo hace Silvia a través de un trino sobre este mediodía. Dice que le va a pedir a la bancada del Congreso del Centro Democrático que busque una coalición, una ley o un acto legislativo para que a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o todavía en investigación o juicio, se les concedan todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria, que también tenga efecto sobre los fallecidos. Es lo que propone el expresidente, quien entonces, para dejarlo más claro, pide una amnistía, un indulto a estos militares que participaron en la retoma del Palacio de Justicia. Esta es una propuesta polémica y habrá que ver qué opinan las víctimas y los familiares de los desaparecidos de la retoma al Palacio de Justicia. Juan David Ríos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mire, el expresidente Álvaro Uribe a través de sus redes sociales acaba de publicar, incluso también invita a los miembros de la bancada del Centro Democrático de crear un acto legislativo o una ley que otorgue el perdón total. Es una sentencia absolutoria a los militares que participaron en la retoma del Palacio de Justicia, ya sean condenados o todavía en investigación. Esto después que en 1992 el entonces senador liberal Álvaro Uribe hubiera tenido el mismo proyecto que buscaba un indulto, un perdón total a los militantes del M-19 por la toma del Palacio de Justicia. Dice el exmandatario a través de redes sociales que debe buscarse un texto que no afecte el honor militar, que deplora que sea tarde, pero es de justicia. Dice Álvaro Uribe, para no afectar las víctimas, la responsabilidad del Estado se mantendrá sin extenderla al militar. Es lo que dice el expresidente a través de redes sociales. Ahora, hablamos con la bancada del Centro Democrático y todavía con el expresidente Uribe están trabajando en cómo presentar el proyecto de ley para conceder ese perdón total a los miembros militares que participaron en la retoma del Palacio de Justicia. 8:14, Juan David, gracias. La policía pidió a varias organizaciones adelantar las gestiones necesarias para buscar la liberación del patrullero Harold Luis Ricardo Martínez, secuestrado por las disidencias cuando estaba de permiso. César Chaparro.
Se trata del patrullero Harold Luis Ricardo Martínez, adscrito al Departamento de Policía Arauca. Según la policía, en la verificación iniciada el 29 de octubre del presente año, se determinó que el funcionario se encontraba de permiso y de traje de civil. Además, que su última comunicación con la familia se desarrolló desde el municipio de Obo Huila y que tendría como destino final la ciudad de Popayán. Sin embargo, hace un par de horas apareció un video donde el mismo policía Ricardo Martínez confirma que está en poder de las disidencias de las FARC. Buenas tardes, mi nombre es Harold Luis Ricardo Martínez, de número de cédula de ciudadanía 1049-830-632 de Santa Catarina, Bolívar. Tengo 30 años. Fui capturado el 31 de octubre del presente año 2025, siendo aproximadamente las 7 de la noche. Soy de la ciudad de Cartagena. Laboraba en la estación de policía de Cubará como hombre de protección. Fui retenido por el frente de Dagoberto Ramos de la FARC. La policía responsabiliza al mencionado grupo de las disidencias de las FARC por la integridad y la vida del patrullero Harold Luis Ricardo Martínez y exige su inmediata liberación. Pues a propósito de esto, un informe conocido por Blue Radio muestra que el ELN, las disidencias de las FARC y los grupos delincuenciales organizados son los que mantienen el control de los secuestros, por lo menos en Colombia en este año 2025. Las víctimas que por poco llegan a los 140, incluyen investigadores del CTI y miembros activos de la Fuerza Pública. Felipe García. Un documento conocido por Blue Radio da cuenta de un total de 134 víctimas de secuestro asociadas a acciones criminales, de los cuales 119 corresponden a hechos violentos como azonadas y 13 a secuestros directos. De estos, el Ejército registra 82 víctimas, la Policía 30 y la Armada 20. El más reciente caso ocurrió en el departamento del Meta, cuando tropas de la Fuerza de Tarea Omega fueron rodeadas por un grupo de 400 personas instrumentalizadas al parecer por las disidencias de las FARC. En este hecho, 2 soldados fueron despojados de sus uniformes y armas para posteriormente ser secuestrados, liberados un día después y secuestrados nuevamente el mismo día. Los militares finalmente fueron liberados horas después. Mayo concentró varios de los casos más graves. El 8 de mayo en Fortuna, Arauca, 2 investigadores del CTI fueron secuestrados por el Frente de Guerra Oriental del ELN. En marzo, un grupo de uniformados, entre ellos un coronel, un mayor del ejército, 7 intendentes y 20 patrulleros de la policía, fueron secuestrados en Argelia, Cauca, también por grupos de delincuencia común. Todos fueron liberados posteriormente tras gestiones humanitarias y presión operativa de las fuerzas militares. Pero, ¿cuál es el personal de la fuerza pública que continúa secuestrado? 2 integrantes del CTI y de la Fiscalía desde mayo en Arauca por el ELN, 2 miembros de la policía en Arauca también por parte del ELN desde julio y 4 soldados del ejército secuestrados en Nariño y Cauca en distintas épocas por parte de las disidencias de las FARC, unos en julio y otro en agosto. Los datos confirman una reactivación de las prácticas de secuestro como herramientas de presión y financiación por parte de estos grupos armados ilegales en 2025. Y en Arauca se reportó un nuevo caso de presunto feminicidio, con lo que ya son 10 las mujeres asesinadas este año en el departamento. La Defensoría del Pueblo alertó que la mayoría de los casos están ligados al conflicto armado y pidió acciones urgentes. Cristian Correa. La Defensoría del Pueblo advirtió que la mayoría de estos crímenes relacionados con el conflicto armado, que hasta el momento dejan 10 mujeres asesinadas en este departamento, lo que reflejan es un grave deterioro en la protección de los derechos de las mujeres en Arauca. La entidad recordó que las víctimas estaban amparadas por el derecho internacional humanitario y reiteró que según los 10 mínimos humanitarios establecidos para Arauca, el cuerpo de la mujer no es un territorio de guerra. La Defensoría instó a las autoridades competentes a aplicar las recomendaciones en la alerta temprana 014 del 2025, en la que se advierte sobre los riesgos específicos que enfrentan las mujeres por el conflicto y las violencias basadas en género, incluyendo la instrumentalización física y emocional. Asimismo, pidió la adopción inmediata de medidas que permitan prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Finalmente, la Defensoría hizo un llamado a los grupos armados para que respeten la vida y la libertad de las mujeres, especialmente en zonas rurales, y puedan construir un futuro libre de violencia. Y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, es noticia de esta hora porque deberá responder ante la Procuraduría, que le inició una indagación previa por los comentarios que hizo a través de sus redes sociales sobre la reunión de la semana pasada entre el expresidente Álvaro Uribe y el expresidente César Gaviria. Sergio Barbosa.
La Procuraduría ordenó la apertura de una indagación previa contra el ministro de Trabajo Antonio Sanguino por presuntas irregularidades disciplinarias derivadas de unas publicaciones que realizó en su cuenta de X en respuesta al anuncio de una coalición política entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria. En ese sentido, la Procuraduría busca indagar si él incurrió o no en presunta participación en política. Y es que desde la cuenta oficial del ministro de Trabajo se publicaron mensajes en los que se calificó la alianza como, abro comillas, la patética imagen de un pasado de exclusiones, desigualdades, corrupción, concentración de privilegios, abuso del poder y mezcla de criminalidad y política, y como la alianza de la parapolítica y el neoliberalismo, cierro comillas. En ese sentido, la Procuraduría busca determinar si estas manifestaciones constituyen una falta disciplinaria atribuible al alto funcionario y por ello ordenó una serie de práctica de pruebas, entre ellas la recolección y preservación de las publicaciones que fueron realizadas por Antonio Sanguino. Ya sabemos qué pasó. Ahora